Vamos a hablar en esta hermosa mañana sobre una temática que creo que es una palabra que se ha utilizado dentro de la jerga cristiana muy, pero muy abundantemente, y como es tan usada dentro de la jerga cristiana, como que se ha rayado, ha perdido realmente el significado y como que ya la tomamos como algo normal. Y tiene que ver con la palabra siervo de Dios. Diga conmigo, siervo de Dios. Es más, hoy en día pareciera que hay algunos predicadores que no les gusta que los llamen siervos de Dios, ¿sí? Les gusta que los llamen es más bien apóstol, ¿sí? Profeta, o que los llamen conferencista, coaching, ¿sí? Bueno, tantos inventos que hay hoy en día, ¿no? Para tratar de pronto de hacer como más, ¿cómo es la palabra? Sentirnos como más avanzados, sofisticados, ¿verdad? En cuanto a las cosas de Dios. Pero la verdad es que esta expresión siervo de Dios fue una de las expresiones favoritas del apóstol Pablo. Él se llamó siervo de Jesucristo. Y la palabra que se está utilizando en griego es la palabra doulos, que se está refiriendo a la palabra esclavo, pero en la connotación de un mayordomo, ¿sí? Ese mayordomo al cual su amo le ha confiado, le ha entregado gran confianza, al punto donde le ha entregado las llaves de su casa, ¿sí? Para que administre con total capacidad todo lo que hay en la casa de su amo, ¿sí? Es la misma idea que vemos, por ejemplo, en lo que sucedió en la vida de José con su amo Potifar, ¿sí? A eso es que se está refiriendo entonces. Ahora, quiero que por favor enfoquemos lo que vamos a hablar en los próximos minutos sobre cuál es la característica más importante en un siervo de Dios. La característica más importante de un siervo de Dios es que vive apasionado y vive cada vez enfocado en cultivar y en conservar la presencia de Dios. Amén. Un siervo de Dios lo que más desea cuidar en su existencia es su comunión con el Señor, porque hace de su presencia lo más valioso. Ahora, yo sé que Dios está presente en todo lugar, Dios está presente en todo momento, porque de hecho una de sus atributos no comunicables tiene que ver con su omnipresencia y su omnipotencia. Pero en el contexto de lo que vamos a hablar, nos vamos a referir a esa presencia manifiesta de Dios en nuestras vidas. La presencia manifiesta de Dios en nuestras vidas es la que tiene el poder de generar impacto en nosotros. Impacto, por ejemplo, como la capacidad de superar hábitos pecaminosos. Cuando la presencia de Dios está manifiesta en nosotros, sus siervos, vamos a ser capaces de vencer malos hábitos. Vamos a empezar a crecer en una mejor relacionalidad con nuestra pareja, con nuestro matrimonio, con nuestros hijos, con las personas que nos rodean. Vamos también a desarrollar de una manera potencial nuestro ministerio dentro y también fuera de la iglesia. Cuando la presencia de Dios está manifiesta en nuestras vidas, vamos, hermanos, a ser usados de una manera poderosa en el ministerio encomendado. Pero lo más importante, esa presencia activa en nosotros va a empezar a desarrollar en nuestro carácter una madurez, donde cada día vamos a poder parecernos más a Cristo. ¿Cuántos desean cada día parecerse más a Cristo? Nunca usted piense que esto que le acabé de decir es una utopía. Usted puede cada día parecerse más a Cristo. Es cierto, nunca lo logrará en esta existencia terrenal al 100%, pero apuéstele cada día a aumentar su porcentaje de parecerse a Cristo. Cuando usted llena su mente con esa perspectiva, créame que usted todos los días se va a apasionar por ese proyecto, se va a apasionar por ese deseo. Y recuerde lo que dijo el mismo apóstol Pablo: todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y dentro de ese todo incluya parecerte cada día más a Cristo. Ahora, un buen ejemplo que encontramos en la Biblia de cómo un siervo de Dios manifiesta este anhelo y esta pasión por la presencia de Dios es precisamente Moisés. Éxodo capítulo 33, versículos 13 al 15,
Nos dice: si es cierto que me miras con buenos ojos, permíteme conocer tus caminos para que pueda comprenderte más a fondo. Mire qué lindo. Y siga gozando de tu favor. Sumérjase en esta oración. Y recuerda que esta nación es tu propio pueblo. Y el Señor le respondió: yo mismo iré contigo, Moisés, y te daré descanso. Todo te saldrá bien. Y entonces Moisés dijo, mira, era insaciable: si tú mismo no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. Note por favor algunas cosas importantes en esta oración. Mire, las peticiones que desglosa Moisés en esta oración tan extraordinaria, que debería convertirse en nuestra oración diaria, demuestra definitivamente que allí definitivamente no aparece absolutamente ningún vestigio de egocentrismo. Él tiene el privilegio de estar hablando cara a cara con su Dios. Y Dios le está diciendo: mire, yo les voy a enviar mi ángel para que lo lleve a la tierra prometida. En otras palabras, de todos modos lo que prometí se lo voy a cumplir. Moisés, mire, para lo que lo llamé, de todos modos lo vas a cumplir. Llevar esta tierra a la tierra prometida, esta gente a la tierra prometida. Y mientras Dios estaba tratando como de mantenerlo en el propósito para el cual lo llamó, escúchame bien, Moisés se enfocó en el proceso y dijo: es que el propósito no tendrá sentido si en el proceso Dios no está con nosotros. Si Dios no está conmigo acompañándome en el trayecto para llegar a ese propósito, ya estoy perdido. Ya estoy perdido. Entonces él dijo: aquí no se trata de si llego o no llego, Dios, aquí se trata es de tu presencia. ¿Qué voy a hacer con todo este pueblo si tú no estás con nosotros? Ah, pero le envío mi ángel. Es que yo no hablé con un ángel. Yo hablé desde una zarza cara a cara contigo. Cuando la Biblia dice que se le apareció en una zarza el ángel de Jehová, se estaba refiriendo literalmente a Cristo, al mismo Hijo de Dios, que todavía no era revelado en ese tiempo como el Hijo de Dios, pero ese es el mismo Cristo que se le apareció y que lo llamó para que se convirtiera prácticamente en la tipología de lo que Cristo sería y haría unos siglos más adelante. Ahora bien, la presencia de Dios parece lo más importante en el interés del corazón y de la oración de Moisés. Y creo que esto es lo que también debe ocurrir en nosotros, que en cada oración que nosotros hagamos delante de la presencia del Señor, nuestra pasión sea conocerlo a Él, entenderlo a Él, apasionarnos por su presencia. Yo me he hecho esta pregunta en estos últimos días: Señor, ¿cuánto quisiera poder experimentar más de tu gloria? Y le he dicho en estos últimos días: no estoy contento con lo que hasta ahora he experimentado en tu presencia. Yo quiero más y quiero más de tu presencia. Y el Espíritu Santo me impacta en mi espíritu diciéndome: la mesa está servida, el banquete está listo, lo único que tienes que hacer es acercarte. Y creo que es lo que Dios nos dice a cada uno de nosotros. Pero es que para acercarnos nos toca dejar de hacer muchas de las cosas que nos impiden acercarnos y enfocarnos en esa acción de apasionarnos por la presencia del Señor. Mis hermanos, ustedes siguen leyendo en el mismo capítulo de Éxodo 33 más adelante, y en el versículo 18 es donde allí Moisés le hace la petición legendaria a Dios. Le dice: te ruego que me muestres tu gloria. Definitivamente Moisés era insaciable. Ya Dios había hecho una gran cantidad de cosas con él, y sin embargo le sale con esta: muéstrame tu gloria. En otras palabras, Dios le dice a Moisés: mira, a mí no me importa morir con tal de verte. Porque en la mentalidad judía, algo que era claro era que el que viera a Dios moría, ¿sí? Porque la gloria de Dios desintegraba la carne.
Por eso era muy importante que en el diseño del tabernáculo, en el lugar santísimo donde descendía la Shekinah de Dios, antes de que el sumo sacerdote ingresara una sola vez al año, y con una preparación extraordinaria, antes de ingresar, aparte de colocarse en unas campanillas, ¿sí?, tenía que, por debajo del velo, colocar incienso. ¿Para qué? Para que el incienso, que es humo aromático, llenara completamente ese lugar. Escúchame bien, así como lo que hoy usted logró ver un poco acá con el humo, ¿sí? El lugar santísimo en el momento del Yom Kippur tenía que estar completamente lleno de incienso, de ese humo. ¿Para qué? Para que ese humo se convirtiera como en un aislante entre la carne del sacerdote o del sumo sacerdote y la gloria de Dios, y no tuviera la carne directo acceso, ¿sí?, directa exposición a la gloria de Dios. Era parte del proceso para proteger la vida del sumo sacerdote. Ahora, ¿qué tipifica el incienso? El incienso tipifica las oraciones. Eso significa que una de las cosas para poder accesar a la misma presencia de Dios es que debemos aumentar nuestra vida de oración, nuestra vida de comunión con el Espíritu Santo. Yo quiero hoy responder a una pregunta que puede ser interesante con respecto al tema que estamos hablando, y es: ¿qué hace un verdadero siervo de Dios que anhela conocer más la presencia de Dios o experimentar su gloria? ¿Lo quieren saber? ¿Qué hace un siervo de Dios que tiene ese anhelo, que tiene ese pálpito, que tiene ese deseo? ¿Usted lo quiere saber, mi hermano? ¿Cuántos desean conocer más de la presencia de Dios? ¿Cuántos quieren experimentar más de la gloria de Dios? Entonces vamos a mirar rápidamente algunas cosas interesantes. Por ejemplo, ese verdadero siervo de Dios lo primero que hace es que está convencido de su miseria espiritual como principal necesidad. Está convencido de su miseria espiritual como principal necesidad. ¿Qué significa esto, pastor? Significa que el primer paso para poder accesar a la gloria de Dios es reconocer que nosotros somos indignos. Es reconocer que nosotros somos pecadores. Es reconocer que nosotros hemos fallado. Es reconocer que en nosotros hay cosas que, si fueran expuestas delante de la presencia de Dios, quedarían completamente destruidas. Mire, mientras Isaías no tuvo un encuentro con la gloria de Dios, él se sentía muy santo. Él se sentía todo un siervo de Dios, pero también se sentía con la capacidad de enjuiciar a su propio pueblo. Hasta lo llamó un pueblo que es una llaga podrida, ¿sí? Un pueblo donde no tiene nada sano, todo es perverso. Pero cuando usted entra al capítulo 6 de Isaías y tiene la visión de la gloria de Dios llenando el templo, ¿sabe cuál fue el grito que él enunció al ser expuesto ante la gloria de Dios? ¡Ay de mí que soy pecador! ¡Ay de mí que soy inmundo de labios! Eso es lo que sucede cuando nosotros somos expuestos ante la gloria de Dios. Una de las características de un verdadero siervo de Dios es que es humilde. Amén. Y reconoce su pecado. Hoy hay una cultura en el cuerpo de Cristo muy satánica, y que debemos pedirle al Señor que medio la detectemos en nosotros, la ataquemos como atacamos una plaga. Y es el pecado de estar justificando nuestras debilidades, de estar justificando nuestros errores, de estar justificando nuestro mal proceder, nuestras rabias, nuestras iras, nuestras malas palabras. Eso tiene que ser algo que tenemos que completamente erradicar de nosotros, iglesia. Solo Dios, solamente Él es el que puede ayudarnos a conocer sus caminos. Mira, usted puede, desde su esfuerzo, desde su capacidad, desde su intencionalidad, usted puede conocer de Dios. Pero solamente podrás conocer a Dios a través del Espíritu Santo.
Amén. Apunte eso para que no se le olvide. El único que puede ayudarle a conocer a Dios es el que conoce lo profundo de Dios. Y ese es el Espíritu de Dios. Primera Corintios capítulo 2 versículos 10 y 12. Mira lo que dice en la Nueva Traducción Viviente. Pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu. Pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Versículo 12. Y nosotros hemos recibido, esa es la buena noticia, hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo. De manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Esto merece un aplauso a nuestro Dios. Aleluya. Gloria a Dios por el Espíritu Santo que vive en nosotros. Porque por el Espíritu de Dios es que ahora nosotros tenemos la bendición de poder conocer a Dios. Si usted no conoce a Dios es porque no quiere. Es porque no le llama la atención ir más allá del nivel en el que actualmente se encuentra. Pero si entendiésemos y valorásemos la presencia del Espíritu Santo en nosotros, cada día se convertiría en una poderosa aventura donde nuestro mayor propósito sería ir más en la profundidad del conocimiento del Señor. Pero cuando nosotros hacemos de la vida simplemente lograr nuestros propios planes y proyectos, realmente estamos viviendo bajo una dimensión sumamente baja para la cual realmente fuimos llamados. Moisés le expresa a Dios una petición que nosotros deberíamos adoptar como nuestro principal propósito diario en cada oración. Escuche cuál era la oración. Se encuentra allí en Éxodo 33, versículo 13, la segunda parte. Él le dice a Dios en esa oración tan íntima: te ruego que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca. Por favor, escriba eso. Si es lo único que usted se va a llevar hoy en su corazón, que sea esta oración. Te ruego que me hagas conocer tus caminos para que yo te conozca. ¿Cómo estás con respecto a tu conocimiento del Señor basado en las Escrituras? ¿Realmente reconoces que conoces a Dios a través de la Biblia? ¿O lo que conoces de Dios es porque otro se lo dijo? Mire, conoce a Dios, no solo conoce de Dios, conoce a Dios. Un elemento vital para avanzar en este conocimiento es usar la oración. Oración, la oración donde puedas decirle: Señor, estoy cansado de seguir haciendo las mismas oraciones prefabricadas de siempre. Estoy cansado de seguir el mismo formatico de devocional diario. Yo quiero empezar, Señor, a tener unas experiencias sobrenaturales en tu espíritu. Yo quiero empezar realmente a conocerte. Quiero empezar a indagar realmente quién eres tú para mí. Al punto donde yo en cada oración que haga y cuando salga de ese tiempo de intimidad me sienta transformado, me sienta diferente. Que mi carácter sea verdaderamente afectado por el poder de tu presencia. Mis hermanos, no hay manera de apasionarnos por Dios si no conocemos íntimamente a nuestro Dios. Lo que hace que una relación matrimonial prevalezca frente a cualquier adversidad, prevalezca a cualquier cantidad de años, es cuando la pareja se permite conocerse íntimamente. Y no hablo solamente de la parte sexual, me refiero a la capacidad de conocer la profundidad del ser del otro. Por eso es que Satanás ataca lo que se conoce el puente de comunicación relacional. ¿Para qué? Para que la pareja no se conozca. Y entonces, si la pareja en verdad no se conoce, no puede haber intimidad, no puede haber plena comunión. Lo mismo sucede con Dios. Si nosotros no le damos valor a nuestro deseo de conocerle, si no nos apasionamos por conocer más a Dios, difícilmente vamos a poder crecer en una intimidad con Él. Cuando hay poco fervor por el Señor, es porque hay poca o casi nula comunión con Él. Vamos a mirar otra característica también importante de lo que
experimenta un verdadero siervo de Dios que se apasiona por la presencia de Dios y que quiere experimentar su gloria. El siervo de Dios está poseído por una continua sed de Dios. Y utilicé esta palabra poseído, mis hermanos, porque así debe ser. Debe ser algo que nos genere de una insaciabilidad, como lo que le sucede precisamente a ese adicto a las drogas, que cuando no tiene al alcance ese estupefaciente, entonces se desespera, se vuelve iracundo, se vuelve enojoso, se angustia, hasta se enferma. A ese nivel, mis hermanos, nosotros debemos llegar. Algunos llamarían en este tiempo, pastor, eso es fanatismo. Y por eso es que hoy hay poco cristiano apasionado realmente por la presencia de Dios, porque nos da pena que nos llamen fanáticos. Pero la historia de la iglesia nos demuestra cómo han habido, a lo largo y a lo ancho de estos 2000 años, han habido hombres y mujeres que han decidido dejarse poseer por una sed insaciable por la presencia del Señor. Y esa clase de gente apasionada por Dios es la que Dios ha podido usar para cambiar la historia de su entorno, la historia de su país. Señor, danos una sed insaciable, continua, permanente. Parece ser que cuando una persona pasa tiempo con Dios, ¿sabe cuál es el efecto? Que más quiere de Él, más desea de Él. Miremos nuevamente el caso de Moisés. Mire el historial de este hombre. Él había hablado con Dios frente a la zarza ardiente. Qué experiencia tan extraordinaria, ¿sí? Lo marcó para siempre. Pero también en cada una de las 10 plagas que cayeron en Egipto o sobre los egipcios, Moisés mantuvo una permanente conversación con Dios. Dios le estaba diciendo lo que iba a ocurrir y lo que él tenía que decir, ¿sí? En algunos momentos entonces iba Moisés y le hablaba a Dios, conversaba con él, sucedió esto, aquello, esta fue la reacción de Faraón. Ahora mire, la cuestión se puso más complicada y Dios le iba diciendo lo que tenía que hacer. Durante las 10 plagas en Egipto, Moisés mantuvo una impresionante comunión con el Señor. Estuvo en contacto con la presencia de Dios. Luego entonces viene la experiencia de estar 40 días en el monte, en ese lugar donde Dios le revela los diseños del tabernáculo, le entrega los 10 mandamientos. Y en ese tiempo estuvo 40 días y 40 noches allí en el monte Oret, en el monte Sinaí, en el monte de Dios, ¿sí? Y cuando él desciende, ¿qué sucedió? ¿Qué notaron los israelitas en el rostro de Moisés? La gloria de Dios. Él estuvo allí hablando cara a cara con él. Pero escúchame, aún así, con todo este historial privilegiado de estar en contacto directo con la presencia de Dios, dice la palabra que él le pidió: enséñame tus caminos para conocerte mejor. ¿Nota la insaciabilidad? Cómo este hombre está poseído por una sed por la presencia de Dios. Llegó al punto donde se dio cuenta que lo más importante para su alma, para su vida, para su ser, no es lo externo, no son los logros, no es alcanzar metas. Lo más importante es la presencia de Dios. La presencia de Dios. Mi oración, y la que le he hecho delante de Dios a través de la preparación de esta enseñanza, es para que tú, mi hermano, mi hermana, puedas entender en tu espíritu la seriedad de esta petición. Señor, muéstrame tu gloria, enséñame tus caminos para conocerte mejor. Ahora te pregunto, ¿estamos deseando la presencia de Dios en nosotros lo suficiente? A mí nunca se me va a olvidar cuando le dijeron se me acaba de olvidar el nombre de este predicador allí en Manizales. Él comenzó desde muy temprano un ministerio muy usado por Dios, y Pablo Portela. Y en poco tiempo Dios lo usó para levantar una mega iglesia. Y aparte de eso, el Señor lo ha usado muchísimo en todo lo que tiene que ver con sanación, milagros. Y una vez los medios de comunicación, que estaban tan impactados por el crecimiento exponencial en poco tiempo de su ministerio, le dijeron: díganos cuál es la clave de su ministerio.
Y él no duró, a ver, voy a mirar, a ver, no, de una la soltó. Y dijo, saber anhelar la presencia de Dios. Y eso impactó profundamente mi vida cuando lo escuché. Porque ahí está el problema de muchos de nosotros, que no sabemos anhelar la presencia de Dios. Sabemos muchas cosas de Dios. Sabemos muchas cosas de cómo funciona esta vida. Pero nos ha faltado pasión por saber conocer más a Dios. Esto es una ciencia, ¿sí? G.J. Ávila llamó esto la ciencia de la oración. Léase ese libro y se va a dar cuenta lo profundo. Y tiene toda la autoridad G.J. Ávila de hablar, porque fue un hombre supremamente ungido y lleno del Espíritu Santo, ¿sí? G.J. Ávila, la ciencia de la oración. Ahora, ¿es creíble nuestra oración delante de Dios cuando le decimos que le amamos y que le deseamos a Él como a nada en esta tierra? Cuando nosotros le decimos a veces esas frases de cajón, ¿serán algo más que eso? ¿Serán realmente sentimientos sinceros, verdades arraigadas en nuestro corazón que impactan el corazón de Dios? Mis hermanos, si tuviéramos más sed de su presencia, entonces tendríamos menos dificultades para darle manejo a cada situación que diariamente se nos presenta. Yo les digo o les pregunto algo, iglesia. ¿Jesús tuvo que enfrentar problemas, dificultades, situaciones difíciles? Entonces aquí hay un principio que debemos extraer. Yo no te estoy diciendo que por convertirte en un apasionado, en un poseído de la presencia de Dios, donde diariamente sientes sed por su presencia, no significa que con eso vas a poder llegar a un nivel donde no vas a tener problemas. Todo lo contrario, el enemigo se va a poner enojoso. Al diablo no le va a gustar que usted se apasione por Dios. Pero hay algo hermoso, y es que al igual como Cristo, tendrás siempre la sabiduría del Padre para darle manejo a cada situación de manera victoriosa. Muchas de las decisiones que tenemos que sortear a diario, muchas de las dificultades que vienen contra nosotros, las podríamos verdaderamente sortear con éxito si fuésemos apasionados por la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque estar en contacto con Dios es estar en contacto con su sabiduría, es estar en contacto con su ciencia, con su conocimiento. Y fácilmente el Señor nos hablaría, porque como estamos conectados con Él, nos diría: Elías, lo que esa persona te está diciendo es engañoso, apártate de esa persona. El Espíritu Santo nos diría: esta es la decisión que debes tomar. Sé que de pronto te da temor y te da miedo, pero no importa, yo te doy mi palabra, y mi palabra es lo único que necesitas para caminar sobre las aguas. Camina hacia adelante. El Espíritu de Dios tendría más oportunidad de hacer lo que Él siempre ha querido hacer en el creyente, y es guiarnos a toda verdad. A veces tenemos al Espíritu Santo como una persona que la tenemos ahí aisladita, ¿cierto? Como una cenicienta. Solamente la usamos cuando creemos necesario. Pero el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, tiene la función en el creyente de guiarnos en todo momento, en todo tiempo. Que aún desde cuando tú te levantes y estás conectado con Dios, el Espíritu Santo te va a decir: mira, lo primero que tienes que hacer es esto, ¿sí? El Espíritu Santo nos va a recordar cosas. ¿Cuántos han tenido experiencias? ¿Sí? Usted dice: Espíritu Santo, recuérdame lo que tengo que hacer. A veces cuando se le extravía algo: Espíritu Santo, revélame dónde está. Mire, hasta cosas como esas, ¿sí? Tenemos que hacer que la presencia de Dios no sea solamente algo espiritualista, sino que sea algo práctico en nuestra vida diaria. Comencemos con esa experiencia de practicidad de la presencia de Dios en nuestro diario vivir, y va a llegar un momento, hermanos, donde el Señor nos va a dar la gracia de poder entrar en el río profundo de Dios, donde tendremos que cruzarlo solamente nadando, ¿sí? Nadando. Gloria a Dios. Ahora bien, voy a terminar con una tercera característica de un verdadero siervo de Dios, que anhela su presencia, pero que también desea ser impactado por su gloria. Y es que el siervo de Dios desea encaminarse a diario en la voluntad de Dios. Yo quisiera que la iglesia hiciera un ejercicio que yo llevo ya hace varios años practicando, y ha sido supremamente hermoso, y es leer lo más a menudo posible el salmo que casi ningún cristiano lee.
el Salmo 119. En el segundo volumen de El Tesoro de David, una obra magistral de Spurgeon. Este segundo volumen tiene más de 2500 páginas, es así de grueso, ¿sí? Es un tesoro, pero se llama El Tesoro de David, el segundo volumen. En ese segundo volumen se le dedicaron más del 52% de ese volumen al Salmo 119. ¿Usted imagina la riqueza que tiene ese salmo? Es un salmo que está enfocado nada más ni nada menos que en la excelencia y en las virtudes de la ley de Dios para nosotros. Si usted quiere apasionarse por la ley del Señor y por su presencia, lea más a menudo el Salmo 119. Hay una revisión que se ha convertido en mi favorita para leer ese salmo y es la RBC, la Reina Valera Contemporánea. Búsquela a través del internet, usted puede encontrar allí, puede encontrar todas las versiones. Busque Salmo 119 RBC, ¿sí? Y usted puede en esa versión encontrar una cantidad de versículos supremamente impactantes, hermosos. Colorélos, señálelos, para que la siguiente vez cuando vuelva a leer el Salmo 119 usted se enfoca sobre todo en esos versículos. Usted va a encontrar allí, se va a encontrar que la principal petición que se repite en el Salmo 119 es, por ejemplo, muéstrame tus sendas, encamíname en tu verdad, valoro tus estatutos, tu palabra es la verdad. Todas esas verdades, hermanos, todas esas expresiones nos llevan entonces a darnos cuenta que si hay algo que caracteriza al verdadero siervo de Dios, es que es un apasionado por la palabra de Dios, es un apasionado por la Biblia. Usted no se deje impactar por esa clase de predicadores que hablan una hora, hora y media y solamente citaron un versículo de la Biblia. De resto es una cantidad de cosas y hasta llamativas y todo el tiempo usted riéndose porque ay, tan bonito como habla, pero escasez de palabra. Cuando usted se apasiona por esa clase de enseñanza, usted está alimentando es la parte almática, ¿sí? Y usted dice, uy, no, qué palabra tan especial, pero no tiene raíz, no tiene profundidad, y cuando usted salga a la realidad de su vida, se le acaba el gozo. ¿Y qué pasó con ese impacto en el que usted se sintió? No, que ahora sí voy a atrapar el mundo con esta palabra porque salí motivado. Pero tan pronto enfrentó el primer gigante, se desinfló. Porque no fue palabra de Dios lo que escuchó, sino palabra almática, ¿sí? Por eso yo procuro, hermano, que en cada enseñanza haya bastante sustento bíblico. Porque al fin y al cabo lo que usted tiene que más escribir cuando esté escuchándome es los versículos. Y luego cuando llegue a la casa, corrobore si es cierto lo que el pastor dijo, ¿sí? Porque lo que tiene verdadero valor es la palabra del Señor. Nos quejamos muchas veces de que Dios no nos habla, pero ¿sabe cuál es el verdadero problema? Es que no queremos oírlo a Él. Dios todo el tiempo nos está hablando. Y fue tan pero tan detallista que decidió escribirnos una carta. Y nos la mandó por correo. Y nos llegó. Y el diablo ha querido que ese correo no le llegue a la humanidad. Y sin embargo, hoy más que nunca la tenemos. Y en diferentes versiones. Amemos la palabra del Señor. Su palabra es la revelación especial de su voluntad para nosotros. A veces nos quejamos de que es que pastor no tengo claro lo que tengo que hacer. Vaya a la Biblia. Y en un escenario de oración, de intimidad con Dios, Señor, muéstrame a través de tu palabra qué es lo que tú quieres que yo haga con respecto a esto. ¿Qué decisión debo tomar con respecto a esto, Señor? Y no se deje presionar ni por personas, ni por circunstancias, ni por emociones internas. Que lo único que lo guía a usted sea la revelación del Espíritu a través de la palabra del Señor. Cuando Moisés le pidió a Dios que le mostrara sus caminos, en realidad lo que le estaba pidiendo era, Señor, si hay algo que yo quiero que caracterice mi diario vivir de aquí en adelante, es que yo sea entendido en hacer tu voluntad. Es que yo todos los días tenga la certeza de que realmente tú me estás guiando en el camino eterno. Entonces para Moisés era claro que la presencia de Dios era la clave para poder avanzar hacia la tierra prometida. Era clave. Estos días me impactó el testimonio de mi suegra. Dios le dio el privilegio de estar en el momento en que estaba agonizando su mamita. Y el Espíritu Santo le mostraba a mi suegra que
Su mamita ya se estaba yendo. Y ahí fue donde cobró vida ese versículo tan poderoso del Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Léase la historia del progreso del peregrino de Juan Bunyan. Y usted se va a dar cuenta, o bueno, si no le gusta leer mucho, entonces véase la película. Están matachitos también y también en personajes reales, ¿sí? Pero lo más impactante es cuando Cristiano llega al lugar donde tanto él soñaba, ¿sí? Y resulta que lo que encuentra al frente es un inmenso mar, como una ola gigante, ahí estacionada. Y él empieza a correr para allí y empieza a correr para acá, pero dice, pero no hay salida. Y entonces se le acerca a su compañero y le dice, cálmate, es que aquí la única opción es cruzar. Y después de que la cruces, allá al otro lado está la ciudad celestial. Y entonces en ese momento es donde Cristiano pasa toda la película de su vida, pero también recuerda muchas de las verdades que recibió durante ese trasegar. Y es que cuando llegara ese momento no tuviera temor, porque Dios, es decir, el príncipe, estaría con él acompañándole. Y mi suegra evocaba ese momento. En este momento mi mamá está recorriendo ese valle de sombra. Y ella le decía a su mamá, no temas, siga avanzando mamá, siga avanzando, ya te está llamando el Señor, ya te está llamando el Salvador, pero Él te toma de la mano, Él está contigo, Él te está acompañando, no te preocupes, no tengas miedo, Él está contigo. Qué lindo, ¿verdad? Y estamos convencidos de que ahora en este momento está disfrutando de la eterna patria celestial, pero sobre todo de la eterna presencia de nuestro Señor. Aleluya. El Salmo 40, versículo 8 dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Que esto sea una verdad para nosotros. Que cuando nos preguntan, ¿qué es lo que más te fascina, Elías, en la vida? La palabra de Dios. Así de una. Elías, ¿qué es lo que más te gustaría poseer? ¿Qué es lo que más te gustaría de pronto que pudieras conocer más y que pudieras disfrutar más en esta vida? La palabra de Dios. Porque conocer la palabra de Dios es tener la posibilidad de conocer a Dios. Sin su palabra no podemos conocerle. Cuando valoramos la voluntad de Dios en nuestra vida, entonces las mismas pruebas o las mismas dificultades se van a convertir ¿en qué? En grandiosas oportunidades para que podamos ver a Dios obrando, para conocerlo a Él con su poder y con su gloria manifestándose a nuestro favor. Por eso no le tenga miedo a las dificultades. Si eres apasionado por la presencia de Dios, aún en las dificultades conocerás más a Dios. Quiero concluir diciéndote que el deseo más apasionado del corazón de Dios para nosotros, sus siervos, es que le conozcamos. Siempre he dicho esta verdad y soy capaz de sostenérsela a un musulmán, a un budista, ¿sí? A un hinduista, porque es una diferencia enorme entre la creencia cristiana del evangelio a esas creencias orientalistas. Y es que precisamente nuestro Dios no es un Dios enigmático como el de ellos, un Dios que se hace el interesante, un Dios que se hace el difícil de alcanzar, sino por el contrario, nuestro Dios es un Dios que se dio a conocer. Él se ha dado a conocer. Empezó revelándose a través de los pactos en el Antiguo Testamento. Se reveló también a través de escoger a un pueblo y levantarlo como la nación de la cual descendería luego el verbo que se haría carne, ¿sí? Y luego entonces viene nuestro Señor Jesucristo y Él es la máxima expresión de la claridad del ser de Dios en la humanidad, porque es un Dios que quiere darse a conocer. Ahora, Él se fue, está a la diestra del Padre, pero no nos dejó huérfanos. Nos dejó el Espíritu Santo para que el Espíritu de Dios, que no habla por su propia cuenta, sino que toma de lo de Dios, que toma de lo de Cristo, nos lo revela a nosotros, para que nosotros seamos guiados en todo lo que el Padre quiere que nosotros hagamos. Entonces nuestro Dios es un Dios que quiere darse a conocer. Él quiere darse a conocer porque Él sabe que es la manera en que garantizará en nosotros
el crecimiento del carácter de su Hijo en nuestra vida. Si Dios fuera un Dios enigmático, pues entonces no nos pongamos a sufrir por querer ser cada día en carácter como Cristo, porque Dios no quiere eso. Pero según la Biblia es todo lo contrario. Dios desea que nosotros le conozcamos porque Él quiere que nosotros seamos como Él. ¿No se acuerdan cuando creó al hombre y a la mujer? Los creó a su imagen y a su semejanza. Y luego les dijo, les dio el mandamiento: fructifíquense, multiplíquense, llenen la tierra. Algo totalmente en contra de la agenda globalista. Llenen la tierra y sojúzguenla. Porque Dios quería que su presencia estuviera presente en todo rincón de este planeta a través de su criatura amada, el ser humano. Y Satanás detectó ese plan y entonces dijo: voy a estorbarlo, ¿sí? Pero a pesar de eso, mis amados hermanos, el Señor sigue extendiendo su presencia a través de su cuerpo espiritual, que es la iglesia. Entonces, además de conocerlo a Él, vamos también a disfrutar de su plenitud de vida, porque Él la ofreció en el Calvario. Miren, mis hermanos, alimentemos en nuestro corazón esa pasión por la presencia de Dios. Alimentemos en nuestro corazón un ardiente deseo por su presencia, por escudriñar cada día más y más las Escrituras, y hagamos que Dios nos muestre su gloria cada día para que realmente tengamos de qué gloriarnos. Quiero que en esta semana usted, si es posible, apréndase Jeremías 9, 23 y 24. Jeremías 9, 23 y 24. Dice: así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿En qué nos podemos alabar? ¿En qué nos podemos gloriar? En entender y en conocer a Dios. En eso sí podemos nosotros sentirnos gloriados. Que su mayor gloria no sea algo material, algo temporal, que su mayor gloria sea la presencia del Señor. Quiero que cierres tus ojos ahí donde te encuentras, por favor. Hable con el Espíritu Santo y dígale en esta mañana que usted quiere ser un verdadero siervo de Dios, una verdadera sierva de Dios, que usted quiere verdaderamente caracterizarse por ser una persona apasionada continuamente por la presencia del Señor. Si usted siente que cuando escucha un tema como este no le capta mucho la atención, se siente desmotivado, como que no es su prioridad, comience haciendo lo primero que debe hacer. Pídale perdón a Dios por no desear la presencia de Dios lo suficiente en su vida. Pídale a Dios que le ayude a despertar su espíritu para apasionarse por lo que realmente debe apasionarse, por Dios. ¿Cuántas veces el Señor ha querido darte más de su gloria, mostrarte más de su gloria? Restáuranos y ayúdanos a poner por obra tu palabra en este momento. Bendigo a tu pueblo, Señor, y sé que esta palabra se va a encargar de cumplir un propósito específico, de despertar en nosotros una pasión por lo más importante en la vida del cristiano, y es tu presencia. Señor, queremos en verdad ser siervos tuyos. Queremos en verdad, Señor, que tú puedas confiar en nosotros, que seamos dignos de tu confianza, al punto donde nos puedas decir: ya no los voy a llamar siervos, ustedes son mis amigos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hoy te honramos y te bendecimos y te damos muchas gracias, porque tú eres bueno y maravilloso. En el nombre de Jesús, amén
y amén. Dele ese aplauso fuerte al Señor en esta mañana. Aleluya. Iglesia, el verdadero sello de un siervo de Dios es precisamente pasión por su presencia. Gracias por visitarnos y permanecer con nosotros hasta el final. Esperamos que el contenido de este video haya sido de tu agrado. Si quieres recibir más, suscríbete por favor a nuestro canal. Y si quieres seguir disfrutando de más videos como este, quédate con nosotros. Este es nuestro más reciente video. Dios te bendiga.